que serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. En este programa de Despierta Sefarad, la apóstol Dominica Biermann continúa con la visita a la sinagoga judía de Temuco, Chile, la ciudad donde sus antepasados encontraron refugio de la Shoah en Europa. El abuelo del apóstol fue el primer presidente de la comunidad judía de Temuco. Bueno, porque como mi padre era líder sionista del movimiento sionista aquí, él llevó a muchos chilenos a hacer el Aliá en el año 70. Nos fuimos en un barco que se llamaba el Rossini, partiendo de Valparaíso. Y el Donizetti. El Donizetti. ¿Tú te acuerdas? Sí, yo me vine en uno de esos barcos. Ah, ¿tú te viniste en uno de esos barcos? En uno de esos barcos desde Monastier por el canal de Panamá ya. Y a Valparaíso. O sea que tú llegaste, ¿en cuál? ¿En el Donizetti? ¿Te recuerdas? No, bueno, tenías 2 años, ¿cómo te ibas a recordar? Pero llegaste en uno de esos barcos italianos. Eran 2 barcos que venían. Rossini y Donizetti, y se movieron de Monastir a Temuco, a Santiago, a Valparaíso. Bueno, de Monastir fueron a Nápoles y ahí tomaron el barco. ¿Y de Nápoles a Valparaíso? A Valparaíso. Bueno, esa parte de la historia yo no la conocía, porque nosotros, yo tenía 11 años cuando mi padre nos toma de Santiago, a nosotros y muchas familias académicas chilenas, para hacer el Aliá, y partimos en el Rossini desde el puerto de Valparaíso para hacer el Aliá Chile. Yo veo aquí un círculo interesante que se cierra. Los judíos de Monastir, de Yugoslavia, llegan para acá en los mismos barcos que eventualmente nos llevarán de vuelta a la tierra prometida, Israel. Así que veo aquí que esos mismos barcos fueron bien usados por Adonai para rescatar a nuestro pueblo. Que Dios bendiga a los dueños de los barcos y a todos ellos, porque han sido de gran bendición para nosotros. Que bueno, algo más que te gustaría contar de tu corazón en cuanto a el contacto, y quizás también tú, Javier, uno de los dos, cómo se sientan, el contacto que ha tenido ustedes con Israel. O sea, ¿cuál es su relación con Israel? Quizás empezamos con Javier con eso. ¿Cuál es la relación de los judíos que están aquí en Temuco con Israel? Yo no puedo decir que los judíos que vivimos en Temuco seamos extremadamente religiosos. No. Sí somos tradicionalistas, como decía Chaulo. Sin embargo, nuestra relación con Israel es histórica, es permanente, es constante. Llevamos a Israel en nuestro corazón y somos Israel. Claro. Acá una vez hicimos una especie de juego, que tocamos ciertos temas y toda la comunidad acá tenía que ponerse de un lado, los que eran más religiosos. O sea, estábamos haciendo como una metodología para saber qué es lo que pensaba la comunidad. Cuando tocó el tema del sionismo y el vínculo con Israel, el 99% de la comunidad se colocó absolutamente del lado de Israel. Y había otros temas que eran más discutibles, que estábamos más dispersos, pero estamos absolutamente unidos. La comunidad israelita de Temuco está absolutamente unida de corazón con Israel, con la existencia del Estado judío, y pensamos que también es parte de nuestra existencia. Absolutamente, a mí no me cabe duda que tú tienes razón, y sí me conmueve mucho que me hayas dicho eso, porque por ejemplo yo sé que en Estados Unidos de América hay también muchos judíos que están pro Israel y que están muy juntos con Israel, pero también desgraciadamente hay algunos judíos que están batallando más con nuestros enemigos de lo que están batallando con nosotros. Así es que me da gusto que aquí en Temuco se haya mantenido, sionistas, claro, porque yo sé que la comunidad era muy sionista en esos tiempos. Nosotros representamos a las Naciones Unidas por Israel, y por lo tanto mi próxima pregunta también va a ser para ti, Javier. ¿Cómo se sintieron aquí cuando las Naciones Unidas, el 30 de noviembre, que es exactamente
70 años después que se dio la decisión de las Naciones Unidas de repartir la tierra de Israel en 2 estados, Israel y árabe, que los árabes lo rechazaron y nosotros los judíos lo recibimos. Por lo tanto, se estableció el Estado de Israel después en 1948, 30 años más tarde. Las mismas Naciones Unidas, bueno, dicen que Israel no tiene nada que ver con Jerusalén y rechazan, de hecho, Jerusalén como la capital de Israel. ¿Cómo te sentiste tú aquí como judío con eso? A uno le llama la atención que sean las mismas Naciones Unidas que determinan que exista un Estado judío. Lamento ese error histórico que cometieron los árabes en rechazar la decisión de las Naciones Unidas. Pero esa misma organización, que sea la misma que muchos años después dice que sionismo es racismo. O sea, es imposible de comprender el sionismo, que es lo más alejado del racismo. El sionismo es la autodeterminación de un pueblo. Como todos los pueblos del mundo tienen derecho a tener su Estado, su nación. Bueno, el sionismo es eso. Entonces, me llamó la atención, ya que la ONU ha dicho que sionismo es racismo. Muchos años después corrigió el error histórico ese también. Pero entonces ahora vuelven a cometer el mismo error de querer no vincular a Jerusalén, que es la capital histórica del pueblo judío, que cada vez que uno hace una oración lo hace mirando hacia Jerusalén. Cada vez que hay una fiesta judía nos saludamos con la esperanza del próximo año en Jerusalén. Y esta decisión como que no la comprendemos. Desde la época del rey David, que creemos todos los judíos que tenemos el derecho a considerar como Jerusalén nuestra capital. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación a toda Latinoamérica. La invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel, a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Yo no puedo estar más de acuerdo con esta declaración. Leshana Ba Birushalayim es definitivamente nuestra declaración de 2000 años. Y por lo tanto, lo que ha pasado con la ONU es bien serio. Y de hecho la palabra de Dios nos dice de que en el tiempo que Adonai restaure las fortunas de Israel y de Judá, dice que va a llevar al valle de Josafat, Joel capítulo 3, versículos 1 y 2, a todas las naciones, y ahí las va a juzgar porque ellos han repartido su tierra y han esparcido su pueblo. Me parece que en este momento, con esta decisión de la ONU, eso es exactamente lo que está pasando. Y de hecho este año ha sido un año bastante dificultoso para Latinoamérica, con muchas tormentas. Yo escribí un libro llamado Tiempos de Tempestad, que pruebo que interesantemente más o menos 24 horas después de política antibíblica en Estados Unidos se desatan tormentas o tragedias fuertes, porque tenemos que siempre recordarnos que Adonai y su palabra es eterna y Él tiene un propósito con el pueblo de Israel desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia. Por lo tanto, el pueblo de Israel es eterno, tal como Adonai es eterno. Y aunque nos traten de matar, nos traten de aniquilar, nos traten de llevar a las cámaras de gas, sea lo que sea, no pueden destruirnos, porque Él dijo que nos iba a restaurar, y que en este tiempo final, en Zacarías, en Zacarías 2, versículo 11, dice, aparte de eso, dice, muchas naciones se unirán a Adonai en ese día y serán su pueblo. Muchas naciones. Yo digo, bueno, ¿dónde están esas naciones que se pueden unir a Él, que serán su pueblo? Y dice, porque en ese tiempo Él poseerá a Judá, y es Judá, el pueblo judío, como su porción en la Tierra Santa.
ahí está, y dice, y escogerá de nuevo a Jerusalén, A mí me parece que Adonai ya ha escogido de nuevo a Jerusalén, cuando la guerra de los 6 días, aunque no se atacaron a nosotros, terminamos con la ciudad entera unificada. La ciudad de Jerusalén y la capital de Israel ha estado en Jerusalén ya desde después del año 1950. Entre el 48 y el 50 hubieron 2 años en que Jerusalén estaba sitiada y por lo tanto no se podía llegar a ella. Se abrieron las puertas y desde el año 50 tenemos la capital en Jerusalén. Por lo tanto, la importancia que todas las embajadas, hasta como el presidente Donald Trump, que está diciendo que ahora sí va a mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, muy importante. Espero que lo siga también el nuevo presidente de Chile y también otros más de todas las naciones de la tierra. Hace un tiempo atrás yo tuve una gran experiencia leyendo un precioso libro al cual yo les recomiendo, El poder sanador de las raíces, escrito por la arzobispo y doctora Dominica Biermann. Este libro cambió completamente mi vida, mi hogar, mi familia. En cada página yo recibí sanidad, liberación y un conocimiento más profundo de por qué tantas cosas sucedieran en mi vida. No tienen idea cuánto ha sido de edificante para mi vida, tanto espiritual como en mi vida común y diaria, cotidiana, a diario, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que yo me he relacionado. Por eso les recomiendo, lean este libro, El poder sanador de las raíces. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Vamos a hacer otra pregunta más aquí que quiero también... Perdón, claro. La preocupación de los judíos, de los israelíes sobre Jerusalén como capital del Estado de Israel, no es solamente una preocupación nuestra para nosotros, para nuestros intereses. Jerusalén como capital del Estado de Israel es garantía de libertad religiosa para todas las religiones del mundo. Así es. Entonces, eso es algo que me gustaría que la gente que vota en la ONU lo comprenda. Bueno, la verdad es que yo ya no tengo mucha esperanza por la ONU, se los digo en serio. Por lo tanto, nosotros hemos establecido una nueva organización que parece casi como si fuera una presunción de nuestra parte, las Naciones Unidas por Israel. Y hay gente que me ha hecho la pregunta, ¿y ustedes quieren reemplazar a las Naciones Unidas? Y categóricamente le decimos que sí, porque estamos basados sobre la promesa en Zacarías 2:11, que dice que muchas naciones se unirán a Adonai en ese día y serán su pueblo. Por lo tanto, yo tengo fe que eso es exactamente lo que va a pasar. No digo que no hay batalla, no digo que va a ser un piece of cake, como se dice en inglés, un pedazo de queque, ¿no? Aquí en Chile se diría, algo simple. No sería algo simple, pero de todas maneras hay promesa y nosotros como pueblo judío estamos también cumpliendo una promesa. Yo te digo que yo como judía, por ejemplo, nosotros llegamos de Monastir a Temuco, de Temuco a Santiago, de Santiago a Valparaíso, de Valparaíso a Israel, y mi padre nos llevó para allá. Era cumpliendo la promesa de Ezequiel 36, 24 al 28, que dijo que Él nos va a reunir de todas las tierras donde nos ha esparcido, y en nuestra tierra nos dará agua limpia, nos limpiará, nos dará un nuevo corazón, nuevo espíritu, escribirá su Torah en nuestros corazones y será nuestro Elohim y nosotros seremos de nuevo su pueblo. Estamos caminando, nosotros somos un pueblo profético, estamos caminando en las profecías bíblicas, aunque muchos ni siquiera lo reconozcan, pero no nos queda otra, porque el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, es un milagro que no ha sucedido a ninguna otra nación, no hay ningún otro país en la tierra que después de 2000 años ha retornado a su tierra con su lenguaje, que es el hebreo bíblico, que bueno, lo tenemos modernizado, pero sigue siendo exactamente la misma lengua. Ahora yo tengo una pregunta más que me gustaría hacerla a los dos, porque ustedes son dos diferentes generaciones. Una es Ashkenazí, otra es Sefardí, así que puede ser que tengan también incluso diferentes perspectivas en esto y está perfectamente bien. ¿Cuál es la relación entre la comunidad judía y, digamos, la comunidad cristiana de Temuco? Hace 3 años que existe una mesa interreligiosa que está integrada por las comunidades religiosas más grandes acá, la comunidad católica, por la comunidad evangélica, también por la fe Bahá'í, por la comunidad musulmana y por supuesto por la comunidad judía. Y también estamos yendo para que se integre, todavía no se ha integrado en forma estable, pero sí en algunas ocasiones la gente con cosmovisión mapuche. Entonces, que en la zona es muy importante, es significativa. Entonces, creemos que el diálogo
El diálogo permanente con otras religiones es fundamental, pero el conocimiento mutuo entre cada una de las religiones lo único que va a llevar es que exista paz y comprensión entre los seres humanos. Hay diálogo aquí y eso es importante, siempre el diálogo siempre es importante. Y hay una cosa que especialmente ha estado en mi corazón porque yo he estado caminando un trayectorio desde que fui enviada a Toledo por una misión muy especial de redescubrimiento de las raíces judías sefarditas de muchos de los marranos y de los anusim, de aquellos que perdieron su identidad judía a través de la Inquisición católica. No sé si quizás Shabtai o Javier tengan algún contacto con algunos de aquellos judíos sefarditas que perdieron su identidad pero que la están recuperando. No sé si han visto algo aquí que ha pasado. Javier, yo veo que tú me estás mostrando ahí con tu cara que algo sí pasó. Sí, permanentemente, una vez por semana, una vez cada 15 días, me llega gente aquí que en realidad no son judíos no formalmente, claro. pero sin embargo refieren tener familiares que son descendientes de familiares de judíos sefaradíes, que obviamente se fueron forzados a convertirse, y paulatinamente algunas personas de esas, porque la mayoría no lo sabe, la mayoría de la gente que fue forzada no tiene idea que históricamente tiene familiares judíos, que ellos provienen del pueblo judío, pero algunos sí se enteran y concurren aquí para alguna consulta o incluso con algún deseo de conversión, que lo concretarán o no, pero no es un tema que no existe, es un tema que es permanente en nuestra comunidad. Sucede a veces que gente que no es judía o que tiene ese despertamiento, digamos, quiera venir a un servicio o algo, ¿ellos podrían venir a un servicio de sinagoga o eso no, o está todavía muy cerrado? Que no, pueden venir pidiendo, hablando, la gente se comprende, y si bien no existe una apertura absoluta, pero sí, hablando se puede venir, digamos, un servicio y a ver si les llega al corazón lo que estamos haciendo aquí. Estamos, el judaísmo, como es sabido, no tenemos una actitud de proselitismo religioso, pero sí, quien quiere convertirse de corazón al judaísmo, ayudamos para que eso sea así. A veces siempre vienen por curiosidad para ver qué es lo que realmente es eso, porque se está despertando en su corazón del pueblo judío. Ahora Shabtai, le voy a hacer esta pregunta porque en el caso de Shabtai sería un poco diferente. Javier ya está en un tiempo diferente, que hay un despertamiento. Nosotros como judíos empezamos ahora a descubrir, de hecho, que tenemos un montón de pueblo que está perdido, perdido, lo dirías así, escondido, digamos, entre las naciones, que perdieron su identidad por la Inquisición española, peruana, mexicana, porque el auto de fe en la Inquisición se movió para todas partes. Pero a mí me gustaría saber si, por ejemplo, en Yugoslavia, pero él no se puede recordar porque tenía 2 años, pero quizás de sus padres o quizás de Temuco, ¿habían entre ustedes algún tipo de contacto con los judíos conversos? Porque yo sé que llegaron aquí en 1535 muchos judíos conversos, y de hecho, por lo que yo sé, Diego de Almagro era, por ejemplo, un judío converso al cristianismo, era uno de esos, se llamaban marranos, se llamaban criptojudíos, no sé cómo, toda clase de nombres. ¿Tú te acuerdas de eso un poquitito? Sé que llegaron grupos de judíos que se instalaron cerca de Temuco, pero después se fueron acercando hacia acá porque en Temuco era la ciudad que estaba levantando mayores progreso cultural, comercial, las universidades, entonces se fue atrayendo y hoy en día Temuco es la 3ª o 4ª ciudad de Chile. Pero entre los judíos conversos al cristianismo y los judíos que no eran conversos, no había ninguna relación que tú te recuerdes. No, al menos yo no. No en tu caso. Siempre había buenos lazos de respeto, pero claro, nunca una relación más íntima, más cercana. Claro. ¿Algo más que te interesaría a ti contar un poco sobre la comunidad judía aquí de Monastir, que se te viene a la mente, que algo
interesante que vale la pena recordarlo? El cementerio. A ver, cuéntanos. El cementerio israelita que se hizo en el cementerio general de Temuco, pero se hizo un cementerio israelita separados, como dice la ley, y ahí antiguamente, como no querían diferenciarse del resto de las colectivas italianas, españolas, alemanas, etcétera, que casi siempre los funerales eran en nicho. Nichos, claro, pero era sin quemarlos, Sin cremarlos. Sin cremación. Sin cremación. Ok, ya, entonces en nichos. Lo enterraban en la urna dentro de un nicho. Ya. Y la colectividad israelita, para no diferenciarse en aquellos años, tuvo también su nicho, o sea, en vez de enterrarlos por tierra, lo enterraban en nicho. Que eso es muy diferente a... Pero para cumplir con la ley de que Torá. tiene que ser en la Torá, los enterraban con un saquito de tierra de Israel dentro de la urna. Porque claro, dice, ¿no?, que del polvo has venido y al polvo volverás, y por lo tanto nosotros en el pueblo judío siempre enterramos, y de hecho la mayor parte de nosotros no enterramos en ataúd, sino que en Israel se entierra atados cubiertos en un talit. Sí. Y después se pone directamente en la tierra, porque es del polvo has llegado y el polvo volverás. Qué interesante eso. Algo más. Este cementerio es el único cementerio judío, según lo que me han comentado, y yo no conozco otro que sea así, en que inicialmente los judíos de aquí se enterraban en nicho, con la salvedad que se le ponía tierra de Israel para cumplir algo con la halajá, con la ley judía. Claro. Posteriormente se adquirió terreno en el cementerio general y actualmente se entierran según la halajá, según la ley judía, en tierra. Directamente. En un cajón. En un cajón. Y siempre, si es posible, con tierra de Israel. Algo más, Shabtai, dime, yo veo... No. Solamente decir que aquí judías fueron siempre muy bien recibidas. No hubo diferencia, no hubo persecución, la vida siempre en comunidad se compartía con las otras colectividades extranjeras, porque Temuco se hizo de las comunidades extranjeras. Sí, los españoles, los italianos, los franceses, los israelitas, fueron los que hicieron Temuco. Sí, esto era un fuerte militar para controlar, digamos, que no hubieran atentados terroristas o reclamos de los araucanos por las tierras, etcétera. Entonces se instaló un regimiento de infantería Tucapel, que todavía existe, digamos, es uno de los... Coincidiendo con lo que dice Charlo, es de destacar a los primeros judíos que llegaron aquí. El regimiento Tucapel, por lo menos en los primeros días, le dio alojamiento y le dio comida inicialmente. O sea, el regimiento Tucapel y la comunidad judía, por lo menos inicialmente, tuvieron un vínculo, y la comunidad judía está agradecida por el regimiento Tucapel en ese aspecto, que haya recibido a sus primeros inmigrantes y que le haya dado apoyo en los momentos de mayor debilidad. ¿Cuántos judíos hay en Temuco, Javier? Más o menos oficialmente debe haber 100 judíos en Temuco, y algunos otros que son judíos pero que están aislados y que no se dan a entender como judíos, pero más o menos 100 judíos. ¿Y por qué estarán aislados? Yo creo que quizás un poco de temor. Bueno, históricamente me han comentado que sí, que hay judíos que no se querían manifestar como tal, en forma pública, cosa que uno no lo comprende. Pero bueno, pero es una realidad que es así. Claro. Yo creo que puede ser también para aquellos de una generación más antigua, es más comprensible el por qué se han escondido, porque vienen de mucha persecución en Europa y por lo tanto eso queda ya de dentro, ¿no? Ese temor. Las generaciones ya más jóvenes como tú, Javier, presidente de la comunidad judía acá, como que has nacido con la realidad que Israel existe.
y que el Estado de Israel está allí. Eso nos ha dado a todos nosotros como pueblo una confianza única, me imagino, va a decir, yo sé cómo siento yo, una confianza única de que pues somos un pueblo reconocible y que no hay necesidad de esconderse, sino que tener el denuedo y la confianza del pueblo de Israel, como el rey David. Un minyan, o sea, cuando ustedes se unen acá, siempre tienen minyan. A veces sí, a veces no. A ver, minyan es, para explicar nomás para la gente que no entienda lo que es minyan, el minyan tiene que haber 10 hombres judíos reconocibles para poder comenzar un servicio de sinagoga. Entonces, si no hay 10, no se puede comenzar. A ver, que aquí no hay rabinos, así que tiene que haber un minyan. Entonces, muchas veces sí existe minyan y algunas veces no existe minyan. Algunas comunidades han cambiado, más modernas, han cambiado que las mujeres también integran el minyan. ¡Aleluya! Cosa que conceptualmente, obviamente, estamos de acuerdo con eso. Bueno. Pero aún legalmente no se ha cambiado en esta comunidad. Si bien estamos de acuerdo, legalmente no se ha cambiado porque queremos obligar a que todos los hombres vengamos y asumamos nuestra responsabilidad. Pero muchas veces ha pasado que hay 15 mujeres y hay 9 hombres, por lo tanto no hay minyan. Excepto en algún caso urgente que ha pasado, en términos generales tomamos como que no hay minyan y las oraciones que requieren minyan no se dicen. No se dicen. Bueno, quién sabe, por ahí cambiamos también por aquí, para que todas las mujeres puedan ser parte del minyan. Eso de rabino, no hay rabino, o sea, ¿por qué no hay rabino en la comunidad judía de Temuco? ¿Había rabino antes? Rabino, no. No había. Sí hubo una época, pero en general no. Siempre ha habido gente muy preparada en lo que es la religión, saben leer el Sefer Torah sin puntitos, sin vocales. Y siempre se ha juntado. Temuco nunca ha dejado de tener su quórum, por decirlo. Y últimamente ha estado llegando gente como Javier, que nos han estado enriqueciendo con sus familias, y seguimos manteniendo las costumbres. Tenemos la sinagoga, o la Keilah, si tú quieres, más antigua de Chile y la segunda de Sudamérica. Y la historia del pueblo judío es una historia muy importante. Yo pienso que las naciones tienen que conocer la historia y también aprender de ella, para saber amar al pueblo de Israel, como dice la palabra en Génesis 12, versículo 3. Yo bendeciré al que bendice Israel, dice Adonai, maldeciré al que la maldice, y en esa clave está la bendición para todas las familias y naciones de la tierra. Y esa placa que dice Sidur sí, es el libro de las oraciones. Sidur de don Matías Albala, primer presidente de la comunidad. Wow, mi abuelito. Sí. Y yo no lo pude conocer porque se murió antes que ella. Yo lo pude ver, era muy joven. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.